llevar a cabo ese método, cómo reunir evidencia, que son las herramientas que usamos los auditores que se llaman procedimientos de auditoría, que lo que me generan es evidencia, o prueba, también le podemos llamar. Entonces, ¿dónde nos ubicamos en esta etapa? En la etapa de ejecución, en la etapa en la que nosotros ya hicimos la planificación, ya dijimos cuál era nuestro enfoque, recién repasamos un poquito esto de los enfoques de cumplimiento, enfoques sustantivos, y ya nos encontramos en la reunión de evidencia, entonces de la aplicación de procedimientos de auditoría. Y fíjense que en esto que dice la RT37, claramente se pueden diferenciar aquellas cuestiones que tienen que ver con la evaluación del control interno y su funcionamiento, y con esta otra parte que dice aplicación de procedimientos de auditoría, que se refiere más a las pruebas analíticas y a las sustantivas. Esto porque nos ubicamos dentro de lo que dice la norma técnica actual, ¿no? Entonces, en la etapa de ejecución vamos a tener 3 grandes ramas de procedimientos que podemos aplicar. La primera, que es estratégico de controles, enfoque de cumplimiento, que se hace de acuerdo al riesgo. Si el riesgo de control es alto, obviamente que no vamos a enfocar a la verificación del control interno. Esto por ahí lo repito muchas veces y ustedes lo escuchan y dicen, ¿por qué lo sigue repitiendo? Bueno, porque es muy importante comprender este concepto. Entonces, si nosotros detectamos que el control interno es débil, que el riesgo es alto, que no hay controles clave, que realmente la empresa no tiene una mentalidad enfocada hacia el control, que no hay ambiente de control, directamente esta evaluación del control interno la tachamos, no se hace. ¿A qué enfocamos todos nuestros cañones? Los enfocamos a las pruebas sustantivas, que son las que me van a dar evidencia válida y suficiente. Entonces, esta evaluación del control interno, tenemos que relevar el control interno del ente y después determinar cuáles controles son adecuados, cuáles son los controles clave, y en función del resultado de estas pruebas de cumplimiento se redeterminan esos 3 factores que yo les comenté, que son la naturaleza, oportunidad y extensión de las pruebas sustantivas. Hasta ahora es un poco repetir aquello que estuvimos hablando hasta ahora. Después tenemos este grupo de pruebas que se llaman las pruebas analíticas. De acuerdo a los libros van a encontrar mucho con analíticas o con literatura un poco más antigua, las pruebas globales de razonabilidad, que son pruebas que tienen un costo bajo, que se hacen en forma muy rápida y buscan determinar si el comportamiento de determinada cuenta, rubro o circuito es esperado. ¿Qué queremos decir con esto? Que si nosotros comparamos las ventas del ejercicio que nos presenta el ente con las del año anterior, podemos establecer que hay un patrón de conducta de esas ventas. Si nosotros nos encontramos con que las ventas se duplican, vamos a olvidarnos del factor inflación por un momento, porque la verdad es que eso distorsiona todas las analíticas, pero supongamos que estamos en una economía estable, con una moneda estable, y comparamos las ventas de un año y el otro año. Si no tenemos ningún ingrediente que nos diga, bueno, sí, qué sé yo, puso una sucursal o duplicó la producción porque compró una línea de producción nueva, no debería ser un comportamiento esperable el hecho de la duplicación de las ventas, ¿sí? Pero hay ciertas cuestiones del contexto macroeconómico, etcétera, etcétera, que pueden justificarlo. Entonces, lo que nosotros hacemos con las analíticas es hacer los análisis que ustedes estudian en otra materia que se llama análisis de estados contables. Entonces los hacemos, pero con otra búsqueda. O sea, así como el empresario revisa sus índices de solvencia, de liquidez, o los bancos los analizan de sus clientes que toman crédito, los auditores también verificamos la tendencia de una cuenta a lo largo del tiempo, o la estructura, o sea, cómo pesa la cuenta sueldos dentro de las ventas de la compañía, y cómo pesaban los sueldos dentro de las ventas el año pasado. ¿Es esperable lo que está registrado en sueldos este año? Porque ¿qué voy a ir a estar buscando? Y que en vez de registrarlo en sueldo tenía que haber puesto parte en costo de edificaciones, porque hay parte de los sueldos que se las lleva el edificio nuevo, por ejemplo. Entonces, yo tengo algunos datos y esos datos tienen que ser consistentes con lo que está registrado en los estados contables, pero como una especie de prima facie. Entonces, lo que yo digo es, a prima facie es esperable que las ventas se mantengan estables. ¿Por qué? Porque no hay ningún ingrediente raro ni nuevo este año. Entonces, me debería encontrar con un monto de ventas con más o menos 10%. Ahora, si yo me encuentro con que es un 100%, porque se duplicaron, bueno,
¿Eso qué me dispara? Ahora les pregunto yo a ustedes. Si yo me encuentro con que las ventas se duplicaron y no tengo datos de por qué, ¿esa es una conclusión definitiva o una conclusión preliminar para el auditor? Preliminar. Preliminar. ¿Por qué es preliminar? Porque ¿qué me dispara? ¿Qué debiera hacer yo si encuentro un dato de este tipo que no me permite... Sí, Lo del Adrián. antilavado. Por ¿Puede ejemplo, yo podría estar apuntando a que, bueno, esta empresa entonces debería estar aplicando procedimientos antilavado. O sea, perfecto. Ya sé que se duplicaron las ventas, ya sé que el activo es de tanto. Fíjense, con pruebas analíticas rápidas, yo ya sé si tengo que aplicar o no procedimientos antilavado. Pero dejando de lado el tema de antilavado, si yo me encuentro con que las ventas se duplican, ya digo, hago los procedimientos antilavado y todo, pero si me encuentro con que las ventas se duplican, ¿yo me quedo en el molde o voy directamente a preguntar por qué se duplicaron? No, vas a preguntar, sí. Y ver la Se documentación. pregunta. Entonces, ¿qué voy juntando con esto? Acuérdense que yo, la primera clase les dije que era, para mí es divino ser auditor porque uno es como un detective. Vos vas juntando pruebas durante todo tu trabajo. Vos el día 1 decís, a ver, ¿con qué me encuentro? Bueno, es un balance. ¿Cómo está este balance? Bueno, lo miro a la luz del año anterior, ya hago las pruebas analíticas. Después digo, bueno, a ver, este comportamiento no me parece esperable. Yo no digo que está mal. O sea, mi conclusión con una prueba analítica no es decir que algo está bien o algo está mal. Por eso no arrojan evidencia en sí mismas. Pero sí me disparan preguntas clave. O sea, me va a disparar las preguntas adecuadas para con el personal del ente. Entonces yo me encuentro que se duplicaron los sueldos, pero no se duplicó la nómina y digo, ay, ¿qué? ¿Le dieron bono a todo el mundo? ¿Le dieron premios? O sea, ¿qué pasó acá? ¿Por qué hay el mayor gasto de sueldos? Y porque el año pasado parte de los sueldos quedaron metidos adentro de un activo, por ejemplo, porque eran parte de una mano de obra propia. Bueno, entonces eso explica por qué este año van a resultado y el año pasado fueron a imputarse como un costo. Entonces, eso, las analíticas, lo que me tira son conclusiones preliminares o determinar si el comportamiento de una determinada cuenta es esperado o no esperado. Y automáticamente me dispara una pregunta, ¿sí? Y además me dice si tengo que aplicar procedimientos antilavado o no los tengo que aplicar. ¿Mm? Y por último tenemos estas pruebas que son las sustantivas, que parecen chiquititas en este cuadro, pero que son lo que insume la mayor parte de nuestro trabajo, porque son aquellas pruebas de detalle que buscan la conclusión definitiva. Entonces, en estas pruebas sustantivas, cuando yo termino de aplicarlas, ya estoy para concluir con una opinión. Acá ya no hay más pasos que dar. Ya di todos los pasos previos y ya llegué a las sustantivas, sea porque vengo de un enfoque de cumplimiento, o sea porque directamente me fui a un enfoque sustantivo. Las pruebas finales son estas, ¿sí? Venga de donde venga en el contexto que venga. Y son las más caras, ¿por qué? Y porque van al detalle, van al saldo, van al monto, van a la razonabilidad. Entonces, como ejemplo, acá están los cotejos de los registros con los documentos, las inspecciones oculares, las circularizaciones, las pruebas matemáticas, las revisiones conceptuales. Ahora vamos a ir hablando de todas ellas, pero a modo de ejemplo, les detallo más o menos en qué consiste. Ustedes, muchos escucharon hablar de lo que son las pruebas de auditoría. Todo el mundo a esta altura ha escuchado hablar de las circularizaciones, más allá de que en clase las mencionamos al pasar, ¿no? Y fíjense que de esta lista, la última que figura es la carta de gerencia. Que me preguntaban hoy, no me acuerdo quién fue, que me preguntó qué pasaba si no firmaba el director la carta de gerencia. Bien. Entonces, bueno, la definición de evidencia, el elemento de juicio, la evidencia es la consecuencia del procedimiento. O sea, yo aplico un procedimiento y como producto de ese procedimiento obtengo evidencia que en realidad es la prueba. Yo digo, bueno, la caja es 1.000 pesos. Eso es lo que dice el estado contable. ¿Yo qué tengo que hacer? Probar que son 1.000 pesos. Entonces, ¿qué hago? Uso mis herramientas de detective. Mis herramientas de detective son los procedimientos de auditoría. Para la caja uso el arqueo. Por ejemplo, elijo arqueo. Listo, voy a la caja y digo, a ver, muéstrame. Y me muestran 1.000 pesos.
Entonces, ¿qué uno yo? Ese dicho de la compañía que dice que tiene 1.000 pesos, lo junto con mi papel de trabajo que tiene la prueba que dice, bueno, yo los vi, había 1.000 pesos. Esta es la evidencia de que esto existe y vale tanto, ¿sí? Entonces, estos dos, digamos, estas dos circunstancias que son el dicho del ente, con lo que yo fui a ver con mis propios ojos. Por eso es muy importante eso que ustedes definieron en el glosario, que tenía que ver con la actitud imparcial y desconfiada que un poco tenemos nosotros siempre los auditores, que es que tenemos que ver las cosas por nuestros propios medios, no podemos confiar en un dicho, en un parecer, ni en nada subjetivo, sino que nosotros mismos tenemos que tomar, digamos, tenemos que aplicar los procedimientos para que esta evidencia que nosotros juntamos sea obtenida por nosotros, de acuerdo a la objetividad que tiene nuestro profesionalismo, nuestra técnica, nuestra experiencia. Escepticismo, creo que era la palabra. Y está muy bien definido en el glosario. Bien, entonces, de estas evidencias o de estas pruebas que obtenemos los auditores durante la aplicación de los procedimientos, hay alguna forma de clasificarlas justamente porque son diferentes ciertas características. Por ejemplo, ¿de dónde vienen? Si las evidencias vienen de un control interno, es porque yo estoy diciendo que ese control interno existe y opera, que es ni más ni menos que una prueba de cumplimiento de controles. Y que me permite, bueno, ir con menos pruebas sustantivas. O sea, cuanto mejor me vaya con los controles internos, más correcta va a ser la información contable y por lo tanto menos pruebas sustantivas deberé aplicar para... ¿Sí? Esto se entendió, ¿no? ¿Cómo es esto que depende de un resultado va a ser el otro? Porque es un concepto clave para nosotros. Y después tenemos que la evidencia sustantiva es la que directamente va a brindar satisfacción del estado contable. Tienen dos ramas acá de pruebas sustantivas. Son las pruebas sustantivas de las transacciones o las pruebas sustantivas de los saldos. Yo estoy examinando el componente ventas, eso es la sumatoria de un montón de transacciones de ventas. No es un saldo al cierre, sino que el saldo al cierre de ventas es producto de sumar todo lo que vendió la empresa en el inicio. Entonces, hay una prueba de transacciones. Yo tengo que ir a ver, por muestreo, que todas esas ventas hayan sido registradas correctamente, para llegar a la conclusión de que esa suma aritmética que hay en el cuadro de resultados es producto de todas las transacciones de venta del ejercicio. Y después tengo otras pruebas sustantivas que se llaman de saldos, porque yo voy a ir a ver lo que hay en la caja al cierre. La caja es producto de entradas y salidas, pero no hay una sumatoria de movimiento de caja. Entonces, lo que tengo son distintos saldos de caja en distintos momentos, y la foto final se saca al cierre. Entonces, la caja es un saldo, las ventas son una sumatoria de transacciones. Entonces, para cada uno de estos tipos de cuentas, los procedimientos van a ser diferentes. Bien, acá hay algunas cuestiones que tienen que ver con la evidencia o la prueba de auditoría, que justamente tiene que estar relacionada con el costo de obtenerla. Por supuesto, el costo-beneficio es una máxima que nos rige en toda nuestra profesión, y además debe ser adecuada, ¿no? Por supuesto que la evidencia debe ser adecuada entre lo que yo necesito probar y lo que estoy haciendo. O sea, si yo voy a querer probar el saldo de la cuenta de caja, no voy a hacer un inventario de bienes de uso, porque no tiene nada que ver ese procedimiento con la cuenta caja. Entonces, es un ejemplo ridículo el que di, pero bueno, así hay, digamos, debe haber una correlación directa entre lo que yo quiero probar, que es el saldo de la caja, y el procedimiento que yo elijo para probar eso. Porque, por ejemplo, yo podría decir, bueno, pero por la caja pasan todas las ventas del ejercicio, entonces yo probando las ventas, pruebo la caja. Y bueno, si las ventas son en banco, no estás probando la caja. Entonces, tiene que ser adecuada a la afirmación y al componente. Acuérdense, las afirmaciones eran existencia, propiedad, evaluación, exposición, y los componentes son las distintas cuentas y transacciones de los estados contables. Con relación a de dónde vienen las evidencias, fíjense que las fuentes de la evidencia pueden venir de cuestiones del ente o cuestiones que son ajenas al ente. Entonces, dentro de lo que está dentro del ente que proporciona evidencia, tenemos, en primer lugar, los sistemas.
que eso es lo que hablamos en la clase 1. Ustedes saben que los entes gestionan con sistemas. Entonces, ese sistema de gestión integral, dentro del cual está el sistema de información contable, como el módulo contabilidad de un sistema Tango, de un sistema Hollister, de un sistema Begerman, nosotros sabemos que ese módulo contabilidad se alimenta del módulo compras, del ventas, del módulo sueldo. Tenemos que muchas evidencias obtenerlas de ese sistema del ente, para lo cual debemos conocer el sistema, interpretarlo y probarlo. El cajero había hecho boletas de depósito, boletas de extracción, esos son la documentación de respaldo de aquellos movimientos que registró en el sistema de gestión de su caja del banco. Entonces, la documentación de respaldo también es importante, además de los registros del ente que están en su sistema. Luego también tenemos los libros contables, que ustedes ya saben, o creo que lo repasamos acá, que son el inventarios y balance, donde están volcados los balances y el inventario de todos los años, y también el libro diario, donde están las registraciones individuales por operación, acompañados o no de los subdiarios de compras y ventas. Y asimismo, bueno, y dentro de la empresa tenemos todo lo que es entrevistas, preguntas que le hago a los empleados o a los gerentes. Pero asimismo hay evidencias que son de fuentes exteriores al ente, que son estas que se llaman terceros. O sea, para validar cuánto tiene de deuda, para validar cuánto es la información que está interna dentro del ente. Si esa información coincide, de alguna manera ese tercero me ayuda a validar lo que hay interno. Lo mismo con clientes, con bancos, con seguros, con un montón de terceros que intervienen en la ayuda de nuestro proceso de auditoría. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna cuestión que pasó de largo, que yo no hice o sea, no aclaré, que les haya quedado pendiente? Bueno, continuamos. Nosotros, como detectives que somos, esta evidencia o prueba, obviamente que tiene que ser confiable, porque si nosotros no tenemos evidencia confiable, el día que pase algo, que surja algún, no sé, todos esos casos raros que estudiamos cuando estudiamos responsabilidad, ¿vieron que eso que dice que el balance es falso, que la estafa, que todo esto, nosotros tenemos que demostrar que nuestro trabajo fue hecho de una fuente confiable, o sea, que la evidencia que obtuvimos era objetiva y basada en hechos. Por eso nosotros, cuando somos auditores, tenemos que dejar de lado todo lo que es la subjetividad, el apasionamiento, el prejuicio, los preconceptos. Todo lo que tenga que ver con lo subjetivo debe quedar absolutamente de lado para dar lugar a lo imparcial, a lo objetivo y a todo lo que se basa en hechos. O sea, por eso yo hablaba de la carta de gerencia. Si hay un hecho que se me comunica objetivamente, que no puede ser documentado por las cuestiones estas, por ejemplo, de confidencialidad de un despido, debe ser volcado digamos, debe ser recalculado en un procedimiento alternativo, como en el caso de carta de gerencia. Si no hay carta de gerencia, es muy difícil reemplazarla, porque las cosas clave que me comunica la gerencia en su carta, es muy difícil que yo pueda probarlas de otra manera, porque normalmente son dichos, y yo lo que tengo que probar son los hechos. Entonces, sí o sí, debemos tener documentado todo. Nosotros vamos a usar para concluir nuestra opinión final. Si yo voy de mayor confiabilidad a menor confiabilidad, tengo como algunos criterios, ¿no? Entonces, si yo cuando estoy armando mi plan de trabajo, tengo que decidir, a ver qué hago. Le pregunto al que maneja a los proveedores cuánto le debe a los proveedores, o mejor mando cartas y les pregunto directamente a los proveedores. ¿Ustedes qué piensan que va a ser más confiable? No, ya sé que la respuesta está en la diapo, pero es un poco para someterlo a debate. Pregúntala directamente al proveedor. Al tercero, porque el tercero no tiene un interés directo en el ente, salvo que se hayan puesto de acuerdo con los... Entonces,
yo le pregunto a los proveedores, le pregunto a los clientes, voy directo a la fuente. ¿Por qué? Porque de ese intercambio lo que me va a surgir es qué errores cometió de registro el ente. Que si yo se lo pregunto directamente al ente, probablemente ni sepa que cometió errores de registro. Entonces, es más confiable la evidencia cuando proviene de partes ajenas a la organización. Asimismo, es más confiable la evidencia que proviene de un sistema de control interno efectivo. Esto hablamos todo el principio de la clase, del sistema de control interno efectivo y cómo son todas las ventajas que le ofrece a la confiabilidad de los registros y por lo tanto a la calidad de la evidencia que genera. También es mucho más confiable la evidencia que obtenemos nosotros de primera mano. O sea, voy con un anotador, me siento al lado de la persona y miro lo que hace. Es diferente que si yo a esa persona le hago una entrevista, sentados en un café, contame lo que haces, y esa persona me pasa en limpio lo que hace. Entonces, siempre va a ser más confiable cuando hay una observación, una reconstrucción, una inspección, una presencial, algo que estemos viéndolo, ya sea a través de un sistema, ya sea presencialmente, para determinar con nuestro criterio si esto que vemos es aceptable. Es mucho más confiable eso que cuando nos lo cuentan. Asimismo, es más fiable la evidencia que está documentada. Por ejemplo, tengo una factura, tengo un recibo, tengo un remito, tengo un organigrama, tengo un documento, que un dicho. Por eso acá volvemos a la carta de gerencia. Si a mí viene el gerente y me dice, despedimos a la mitad del personal, yo necesito que eso pase a ser un documento. Por eso le pido que incluya esta aseveración en la carta de gerencia. Entonces pasamos de una evidencia oral a una evidencia documentada. Y finalmente, obviamente, que es mucho más confiable cualquier evidencia que proviene de alguien de alto rango y no de alguien que por ahí es más raso dentro del ente, porque obviamente tiene más conocimiento integral de lo que es la gestión del ente. Y de esto habrán visto mucho en el periodismo, lo que es las fotocopias versus los originales. Esto cobra vital importancia cuando en vez de hablar de un papel tangible, hablamos de una evidencia digital. Por eso, en el material que yo les dejé de lectura, les dejé mucho que tiene que ver con evidencias digitales, porque hoy más que nunca los auditores nos encontramos en este desafío de poder tomar como buenos todos los papeles de trabajo en formato digital, pero que asimismo les debemos dar un viso de originalidad, porque todos son virtuales. O sea, yo tengo un documento en PDF y es un documento virtual, pero si ese mismo documento en PDF y yo sé cuál es el certificado de confianza que le dio a esa persona la firma digital, es garantía de inalterabilidad. Entonces, cuando yo tengo que usar una evidencia documentada digitalmente en un juicio, mucho más fuerte va a ser la carga de esa evidencia, cuanto más fuerte sea la demostración de su originalidad y de su invulnerabilidad. ¿Se entiende? Yo un documento que tiene firma digital no lo puedo cambiar, porque ya tiene esa huella digital. Y si lo cambio, me queda en el registro de cambios, dice, cambiado por María Migoya. Con lo cual, nosotros que tomamos como evidencia copias en PDF de muchas cosas, necesitamos, digamos, validarlas. Algunas cosas, como las facturas electrónicas de los entes, ya vienen con el código de barras, con el CAE, quizás no necesitamos que tenga una firma digital. Pero otro tipo de documentos, por ejemplo, una fotocopia simple, para estar seguros de que esa fotocopia no fue alterada, la pedimos con firma digital, para que esa persona que nos da la fotocopia nos asegure que ese es otro el original. Esto lo usan mucho los abogados, los escribanos, para hacer copias fieles de los documentos originales. A ver qué más. Bueno, acá hablamos un poco de lo que son el contexto de norma internacional de evidencia, que es las NIAs que tienen que ver con la 500 en adelante. Lo primero que establecen las normas de auditoría es que la evidencia debe ser apropiada, válida y suficiente. Apropiada porque tiene que ser adecuada, como dijimos hoy, adecuada a eso que quiero probar. O sea, para una caja busco un arqueo de caja, para un bien de cambio busco el inventario de bienes de cambio, y etcétera. Y para ser válida y suficiente, tiene que ser válida en calidad y en cantidad, ¿no? Porque para que sea válida muchas veces, si la muestra, por ejemplo, es chica,
no va a ser suficiente. O sea, va a ser una buena evidencia, pero quizás no va a ser suficiente porque la muestra que tomé no es representativa del universo. Y lo mismo, válida tiene que ver con la calidad, con lo adecuado. Por eso se habla de adecuación y suficiencia de los elementos de juicio o de la evidencia. ¿Y de dónde proviene? La evidencia siempre proviene de la aplicación de procedimientos. Y acá están las características de la evidencia, que tiene que ser adecuada en cuanto a calidad y suficiente en cuanto a cantidad. Esta suficiencia de la cantidad, acuérdense siempre que tiene que ver con el riesgo. Cuanto más alto es el riesgo, más cantidad de evidencia necesito. Y en cuanto a la adecuación, acuérdense, si el control interno es débil, debe ser adecuada en cuanto a probar que esos errores son más susceptibles de suceder. Entonces, esa evidencia sustantiva debe ser adecuada para probar esa situación que no puede ser probada ni con una prueba de cumplimiento, y también sabemos que un control interno no lo detectaría, el error. Bien. Asimismo, la NIA 500 habla de todos estos aspectos que venimos discutiendo, que tiene que ser relevante, o sea, tiene que haber una conexión entre esa evidencia y lo que queremos probar, y a su vez, la fuente de la cual proviene la evidencia debe ser confiable en cuanto a su origen y a su naturaleza. Pasamos ahora específicamente a procedimientos. Entonces, ¿cómo elijo los procedimientos que yo voy a incluir en mi programa de trabajo? Vuelvo un cachito para atrás, cuando estoy armando el programa de trabajo. Porque una cosa es decir, bueno, sí, los voy a ir a ejecutar, los voy a llevar a cabo, pero antes de eso yo tengo que decir cuál es la lista, ¿no? Yo tengo que poner mi lista de procedimientos, que son los que me van a permitir hacer mi conclusión. Entonces, los procedimientos de auditoría que nosotros elegimos tienen que ver con una combinación de dos ingredientes, vamos a decir. ¿Se acuerdan que yo les dije que hacíamos en la etapa de planificación, primero hacíamos un conocimiento del ente, evaluábamos un control interno, y luego hacíamos este enfoque preliminar o estratégico de cumplimiento o sustantivo? Hasta ahí sí, me siguen, ¿no? Entonces, este enfoque de cumplimiento o sustantivo es un enfoque que depende del riesgo de control, de control interno del ente, depende del riesgo inherente. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un enfoque de cumplimiento, un enfoque sustantivo, si el riesgo inherente es muy alto, las muestras que tengo que hacer, tanto de cumplimiento como sustantivas, son mayores, porque la posibilidad de que haya un error en los estados contables es más alta, por el riesgo inherente alto. Entonces, esta combinación de análisis de riesgo, ¿riesgo de qué? Y de que los estados contables sean incorrectos, o por error o por fraude, ¿sí? Combinado con las afirmaciones, que son como los objetivos, estos que yo tengo en mente, ¿no? Que dice, bueno, a ver, existencia, los bienes que dice el ente que tiene existen, son propiedad del ente, son íntegros y están bien valuados, bien expuestos. Esa combinación del nivel de riesgo con la combinación de los objetivos que persigo cuando diseño mi plan de trabajo va a culminar en elegir cuáles son los procedimientos de auditoría más adecuados para juntar la evidencia. ¿Sí? Entonces entramos en que tenemos dos tipos de procedimientos, dos grandes tipos de procedimientos que están dados por estos enfoques que tengo en la decisión preliminar estratégica de planeamiento, que son los procedimientos de cumplimiento y los procedimientos sustantivos. Los de cumplimiento son los que me van a permitir decir si esos controles clave, que ya determiné que eran clave, existen, pero no solamente existen, sino que además se aplican. Entonces yo voy a tener que ver documentación del sistema, reconstrucciones, observaciones, datos de prueba, que en realidad son, digamos, meter una cantidad de operaciones en el sistema y ver cómo el sistema las procesa para observar a ver qué es lo que hace el sistema. Y en cambio, los procedimientos sustantivos directamente arrojan evidencia en forma completa.
Entonces, ¿dan evidencia de qué? ¿De transacciones o de saldos? ¿Sí? Entonces, comprenden todo lo que sean, además de las pruebas globales, que en la primera diapo la tenían como un procedimiento aparte, pero en realidad son pruebas sustantivas, verificación de documentación, observaciones físicas y confirmaciones externas o circularizaciones. Bien, vamos a ir desarrollando dentro de las pruebas de cumplimiento y de las pruebas sustantivas los distintos tipos de pruebas que ustedes van a poder elegir para aplicar. Tenemos inspección de la documentación del sistema, tiene que ver con leer los manuales del sistema que use el ente. Entonces, si ustedes dicen, no, mira, nosotros usamos un sistema a medida, entonces, ¿cómo van a hacer ustedes para saber si ese sistema desarrollado a medida por el ente es eficiente para evitar un error en las registraciones contables? Es imposible. Los sistemas a medida son para mí el signo de alerta más grande que hay en el mundo del conocimiento del ente. ¿Por qué? Porque los sistemas a medida pueden ser geniales o pueden ser muy malos, o pueden ser más o menos. Ahora, conocerlos implica ver cuáles son sus protocolos. Entonces, nos tenemos que meter en el manual, a leer los manuales, a ver qué procesos hacen, y dentro del manual tenemos que identificar los controles. Por eso yo siempre digo que es imprescindible saber de control interno, porque cuando yo vaya a querer hacer una prueba de cumplimiento, parte de la prueba de cumplimiento va a ser, a ver, ¿qué dice el manual que hace cuando compra? Que cuando compra no hay ningún control que evite. Supongamos, yo estoy leyendo el manual y miro, bueno, el control clásico, la no duplicación, ¿no? Esto lo tienen todos en mente. Ustedes saben que cuando cargan compras, si meten 2 veces la misma compra, ¿qué tiene que hacer el sistema? Rechazarla, ¿sí? Lo primero que voy a ir a buscar, módulo compras, sistema ACME, a medida. Entonces, miro el módulo compras y dice, la compra se cargará cargando el número de quit, el número de comprobante, tantos dígitos, el proveedor que se buscará en la base de proveedores, el monto neto, el ED, se despliega esto, se despliega el otro, y no encuentro en ningún lado que diga que el sistema rechazará la duplicación de comprobantes de un mismo proveedor. Entonces, no lo encuentro. Pregunto, ¿qué pasa? No lo veo. ¿Qué harían ustedes? Si en el manual no encuentran la no duplicación como control interno, ¿qué harían ustedes? ¿Intentás cargar 2 veces? Exactamente. Eso se llama reproceso o, digamos, dato de prueba. Cuando yo me meto en el sistema, entonces simulo un error humano de, me equivoco, cargo 2 veces una factura. Es recontra común, no es nada raro. Tengo que observar qué hace el sistema. Si el sistema la rechaza, es porque en el manual entonces el control faltaba describirlo. Si el sistema lo permite, es una debilidad de control interno, que automáticamente ustedes, como son auditores muy avesados, van a decir, oh, ¿qué puede haber pasado durante todo el año que haya facturas cargadas 2 veces o 3? Y la siguiente etapa, ¿cuál es? ¿Ustedes qué van a pensar? Bueno, ¿cuáles son las cuentas que van a estar mal? ¿No? Porque estas cosas tienen como todo un efecto cascada. O sea, tengo un control interno que falla, una falla, un error, y luego tengo que ir a materializar el error. Entonces, ¿el error dónde está? Bueno, yo soy auditor contable, lo quiero ver en qué cuentas está. Entonces, ¿en qué cuentas les parece a ustedes que está un error si hay un sistema de compras que no me impide la carga doble? Tengo que llegar hasta el asiento, ¿no? Claramente. ¿Cómo es un asiento de compras? Mercadería, proveedores, Mercaderías, no importa. Si después se paga, no se paga 2 veces. Mercaderías a proveedores. En vez de estar una vez, está 2 veces. Mínimamente, ¿qué cuentas tengo distorsionadas? Proveedores. Por el lado del haber voy a tener duplicado proveedores y voy a estar sobrevaluando mi activo también, porque seguro que tengo más compras que las que realmente tuve. Y si encima determino el costo por diferencia de inventario, entonces también tengo mal el costo. ¿Sí? Una pregunta, también en un sistema de venta tendrá que tener lo mismo. Tal cual, pero tal cual, obvio. Yo les estoy dando el ejemplo de un sistema de compras, pero tal cual es un sistema de ventas donde yo vendo. Pero ventas es más difícil porque en Argentina ustedes tienen el sistema de AFIP, que funciona como un sistema de control interno fantástico,
porque nadie puede emitir una factura si no va y vuelve a la AFIP la autorización, ya sea porque lo hacen en línea o porque el sistema de gestión tiene autorización para pedir el lote diario a la AFIP. Y la AFIP no homologa ningún sistema que no tenga este control de la no duplicación. Entonces, este es un paso que ya lo tiene recorrido todos los enlatados del país. Entonces, el enlatado que ustedes ven usando en una compañía, este control lo trae, seguro. El problema son con los sistemas a medida. Pero si hay un sistema a medida que tuvo que pasar el control de AFIP, probablemente no pueda duplicar las ventas. Pero imaginemos un escenario que ustedes se van a trabajar a otro país, en donde las facturas se sacan así, en PDF, ¿no? O con un sistemita rudimentario. El hecho de que el sistema no permita emitir 2 veces el mismo comprobante, o vender 2 veces un mismo artículo, o duplicar un cobro, o duplicar un pago, estas cosas son comunes que puedan pasar las duplicaciones, así como es común que pueda pasar una omisión. Entonces, todo lo que tenga que ver con la integridad, por eso hablamos de objetivos. ¿Vieron cuando yo les digo cuáles son mis fines? O sea, ¿por qué yo aplico procedimientos? Bueno, tengo 5 fines. Las afirmaciones, esas que yo les decía que a mí no me dice, la palabra afirmación no me gusta tanto, pero sí me encanta hablar de fines, de objetivos. ¿Por qué yo aplico pruebas? Porque tengo que verificar que lo que el ente me muestra exista, sea íntegro, que no falte nada, pero que exista quiere decir que no sobre nada, porque es tan grave la falta como la sobra. Si yo estoy cargando 2 veces una compra, hay una de ellas que no existe. Y si yo me estoy comiendo de cargar una compra, no es íntegra la compra que se registró por el ente. Entonces, las 2 situaciones, tanto la omisión como la duplicación, corresponden a estos. Y asimismo, fines de evaluación y exposición, que es cumplir con las normas contables. Y después tenemos el fin de propiedad, que es que no registremos cosas que son ajenas. O sea, mucho pasa en los consignatarios, donde se maneja mercadería de terceros, no confundir la venta con la venta de un tercero. Entonces, esta propiedad, o por ejemplo, un ente que tiene todos sus bienes prendados, bueno, ustedes saben que las garantías reales deben ser explicadas en notas y esto afecta el derecho de propiedad sobre ese bien, con lo cual debemos relevar, y es uno de nuestros fines, relevar que todo lo que el ente nos muestra sea del ente, ¿no? Que no me vaya a mostrar una flota de vehículos que no le pertenecen porque ya la vendió al cierre. Entonces, fíjense que toda la guía de mi razonamiento está dada por estas afirmaciones o fines u objetivos, ¿sí? Entonces, los programas de cumplimiento de controles, los procedimientos de cumplimiento de controles incluyen la inspección de la documentación del sistema, dentro de la cual están los manuales, los cursogramas y las descripciones de tareas. Fíjense cómo todo esto cobra sentido después de todo lo que hablamos en la clase de hoy, ¿sí? O sea, yo necesito tener una primera llegada o aproximación de qué es lo que hace el ente, y cómo lo hace, y quién lo hace. O sea, cada cuánto registran. ¿Qué me encuentro en los registros? ¿Usan un sistema? ¿No lo usan? ¿El sistema de gestión está conciliado con el contable o dicen cosas diferentes? Porque esto, ojo, pasa ahora, en el año 2021, empresas que dicen, los proveedores tienen un saldo de 25 millones de pesos, pero cuando yo voy a la contabilidad deben 80.000. ¿Cómo puede ser? Y bueno, porque el proveedor, el módulo gestión, es una bolsa de gatos, no lo limpiaron nunca, no lo concilian con la contabilidad, entonces dice cualquier cosa. Pero el saldo que rige es el saldo contable. El que nosotros tenemos que validar es el saldo contable. Pero cuando ya vemos que no se están hablando los sistemas de gestión y el contable, ya es un llamado de atención. Ahí hay un sistema de control interno que no está funcionando. O que no está previsto que funcione, quizás ni está diseñado. En estos manuales, en estos cursogramas, en estas descripciones de tareas, se ve la teoría del control del ente. No se va a ver, acuérdense, no se ve si funciona, se ve la teoría. Esta es etapa preliminar y esto se hace más que todo en una etapa de planificación, ¿sí? La inspección de los manuales. Después llegamos a las pruebas de reconstrucción. Esto es el ejemplo que dimos hace un ratito, decir, a ver, ¿cómo hago para ver que el sistema me rebote la carga duplicada? ¿Cómo hago para ver que en la certificación que yo les conté, ¿cómo hago para ver que el sistema no me permita cobrar más de 10.000 pesos en efectivo? Bueno, lo intento hacer. Reconstruyo, reproceso. Entonces,
yo puedo hacer una transacción, un lote de transacciones, que lo haga el ente adelante mío, hacerlo como auditor. Hay un montón de alternativas, pero tiene que ver con esto, con que los controles, y máxime en la actualidad, que los controles casi todos están dentro del sistema de gestión, que es todo virtual o digital o como lo quieran llamar, que muchas alternativas que meternos en el sistema a tratar de operarlo y después dejar cero rastro, no tenemos muchas alternativas. Entonces, acá es donde nosotros vamos a aplicar estas pruebas de reconstrucción para ver cómo funciona el control interno y realmente si los controles que están previstos realmente operan en la realidad. Y algunos de los controles también pueden ser observados. Entonces, observar que un control opera, que es vigente, además de que existe en la teoría, es importante. ¿Por qué? Porque acuérdense que entonces la conclusión preliminar de que los controles clave existen y operan en la realidad es una conclusión preliminar de confiabilidad de la información contable. O sea, yo preliminarmente voy a poder decir, bueno, si hay un control que evita que yo cargue 2 veces la misma factura, y bueno, las compras, la mercadería van a estar más o menos bien, los proveedores van a estar más o menos bien. Después le tengo que agregar del que carga no ponga cualquier cosa. Entonces no es suficiente con la no duplicación, pero bueno, es uno de los hitos que debo analizar. Y ahora pasamos a... bueno, la técnica de los datos de prueba es una técnica clásica en donde hay operaciones ficticias como la que contó recién la compañera de ustedes, sin saber que hablaba de un dato de prueba, estoy diciendo, bueno, voy a cargar 2 veces la misma factura a ver qué hace el sistema. Esto es una especie de dato de prueba en la cual se ingresa una operación ficticia, que es esta duplicación, o por ahí poner un cliente que no tiene límite de crédito, o una fecha que no corresponde al ejercicio, o un cliente que no está en la base de datos de clientes, o un cliente que fue dado de baja, o cargar una facturación de un remito 2 veces, o sea, asociar con 2 facturas diferentes a un mismo remito, esa cancelación de esa entrega a través de una factura, sino para todos los documentos del circuito, etc. Esto se usa dato de prueba cuando estamos en un procesamiento informatizado. Hoy por hoy no existe casi procesamiento manual en las compañías. Prácticamente no existe. Ahora menos que nunca. Y dentro del universo de los procedimientos sustantivos, ahora pasamos a los procedimientos sustantivos, tenemos indagaciones al personal, que es cuando yo voy a revisar, no desde el punto de vista del control interno, pero sí, por ejemplo, digo, bueno, a ver, ¿cómo es el proceso productivo del ente? Porque lo tengo que comprender, porque tengo que entender a qué se dedica el ente. En la etapa de conocimiento, uso estas indagaciones. Fíjense que los usos más frecuentes que acá menciona es la etapa de planificación y el conocimiento. Y también conocer la visión de la gerencia, conocer cómo es la imputación de costos, si es periódico, si es permanente, todo lo que sea el conocimiento del ente y toda la realidad de sus negocios, muchas veces se hace a través de las indagaciones al personal de la empresa y también a gerentes. Dejando de lado lo que es la carta de gerencia, que la veremos ahora en un ratito. Otro tipo de procedimientos sustantivos son las analíticas, como explicamos hace un ratito, que se usa más que nada para determinar comportamientos esperados. No quiero volver a repetir tanto. Después, como procedimiento, tenemos este que es el comodín. Acá les pido, por favor, que me digan qué quiere decir inspección de documentación respaldatoria y registros. Esto, cuando me contestan esto en un examen, yo directamente digo, no lo puedo evaluar. Porque fíjense que si yo les digo, documentación respaldatoria es el universo de documentos respaldatorios de un país como Argentina, que tiene bastante papeleo, y los registros, estamos hablando que me podría estar hablando de un mayor, de un subdiario, de un diario, de un suma de saldo, todo es registros. Entonces, cuando ustedes quieren detallar este procedimiento, tienen que identificar de qué documentación de respaldo hablan y de qué registro hablan. Y acá les voy a pedir que me diseñen un ejemplo. Yo
vamos a suponer que estamos con las ventas, ustedes quieren probar las transacciones de ventas. Y el procedimiento que les puso el senior, inspección de documentación y registros. O sea, la documentación debe coincidir con el registro. Díganme qué documentos mirarían y qué registros contrastarían con esos documentos. Con sentido común nada más, no les pido que me repitan nada de un libro ni nada por el estilo. Y el IVA ventas y las ventas. Las ¿El IVA ventas qué es? ¿Documento o registro? Documento. Registro. Documento no. Bueno, registro. Esa, es registro, y creo que Dayana fue la que contestó, o Camila. Graciela. Graciela, perdón, no tengo a todos acá en pantalla y no estoy viendo quién habla. Graciela, es un registro el IVA ventas. ¿Por qué? Porque es el subdiario de ventas. Entonces, por eso yo, una de las primeras clases le dije, aprendan a identificar el registro de la documentación. No son lo mismo, ni es una bolsa de gatos. El registro es el rastro de algo que se documentó, pero no es el documento en sí mismo. Entonces, el diario, un asiento, es un registro, es dejar anotado algo, pero el registro no es el documento de respaldo. Por ejemplo, si yo anoté el asiento de sueldos, la documentación del asiento de sueldos son 200 recibos de sueldo, pero yo lo dejo asentado en un solo asiento contable, un solo registro. ¿Se entendió? Documentación, por ejemplo, vamos a suponer de las ventas, documentación, facturas de venta. Registro, libro IVA ventas, o subdiario IVA ventas. ¿Sí? Lo mismo con las compras, documentación, facturas de compra, registro, libro IVA compras. Sueldos y jornales, documentación, recibos de sueldo. Registro tengo, por un lado del diario, el asiento mensual de sueldos y jornales, y por otro lado el libro rubricado de sueldos y jornales, que es otro tipo de registro que lo establece el Ministerio de Trabajo, que incluye cada uno de los conceptos por cada persona, por cada mes. Todo esto es digital, no hay casi nada, salvo los libros societarios, que se haga a mano, digamos, ni en papel. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tengo que ver? Que, por ejemplo, miro un mes de compras, que las facturas de compra todas estén, que sean los que dice los renglones del subdiario, y que el total coincida con el asiento que fue a parar de compras resumido al libro diario. ¿Sí? Entonces, como registro tengo el subdiario y el diario, y como documentos las facturas de compra. ¿Sí? Ese es el procedimiento. Por eso digo yo que es un comodín o algo universal. Porque si usted me pone en documentación con registros, de ninguna manera lo puedo tomar bien, porque es como un genérico, es como decirles, no sé, que digamos, yo para obtener evidencia aplico pruebas, y no me explican si eligen pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas, o sea, es un genérico este procedimiento. Para ser correctamente diseñado, tiene que decir a qué documentación y a qué registro se refiere, porque busco que coincidan. Vamos a hablar del cajero del banco. Yo le hago un procedimiento de auditoría que busco en el cual el módulo de gestión que usa para registrar la caja, que va a quedar volcado en un mayor de la caja, coincida con las boletas de depósito y de extracción que le movieron ese día a la caja. Entonces, ese movimiento con la documentación, ese registro con la documentación. ¿Está claro? ¿O los confundí? Se confundieron más. Otra rama de procedimiento sustantivo es la observación física. Fíjense que este procedimiento solo es susceptible para usarse en aquellos activos que tienen existencia física. Estamos hablando específicamente de 3, 4. Dinero efectivo, tanto moneda nacional como moneda extranjera, artículos suntuarios, como que pueden llegar a ser inversiones, como joyas, metales, piedras,
Después tienen los inventarios o los bienes de cambio, que son parte de los activos y que tienen existencia física, y los bienes de uso o propiedades de inversión, que también pueden tener existencia física en el caso de inmuebles, etc. Entonces, ¿en qué consiste el procedimiento? En observarlos, en ver que existen. Y no solamente eso, por ejemplo, si les toca un rodado, guarda, porque puede ser que el rodado no ande, que no tenga el motor. Entonces, si yo lo tengo categorizado como rodado, quiere decir que tiene que tener la funcionalidad de desplazarse. Por ejemplo, si es un camión que transporta mercadería, yo tengo que no solamente verlo, sino que saber que está en uso. Entonces, un día iré a verlo y otro día iré a ver cómo sale y entra del depósito, ¿sí? Por eso yo hablo siempre de que esa desconfianza, entre comillas, no es una desconfianza negativa, sino que es una desconfianza que me ayuda a ser escéptico, ¿sí? A desconfiar de todo no es por mal, sino por ser escéptico, por ser objetivo e imparcial. Entonces, la observación física justamente tiene que ver con ver la existencia, pero también tiene que ver en qué calidad se encuentra ese bien y en qué condiciones. Si yo tengo bienes de cambio perecederos fuera de la heladera, ¿les parece que siguen siendo bienes de cambio o son desperdicio? Desperdicios. Lo mismo pasa con todos aquellos bienes de cambio que son de temporada, como lo que es la indumentaria, que muchas veces el inventario es enorme y tienen artículos de hace 10 años atrás que no los van a vender nunca, ni en un outlet. Entonces, cuando yo miro la existencia, tengo que complementar la observación con ver, bueno, a ver, ¿de qué año es esto? ¿Es vendible? ¿No es vendible? ¿En qué estado se encuentra? ¿Está lleno de humedad? Listo, esto no es más un bien de cambio. Bien de cambio solamente si yo mañana puedo salir a ponerlo en la góndola. Y como procedimiento sustantivo, otra de las grandes ramas son las confirmaciones externas o llamadas circularizaciones. Estas las conocen muchísimo ustedes y se usan para todos aquellos casos que yo pueda preguntarle a alguien de afuera del. Empezamos por proveedores y clientes, que son las más comunes, pero seguimos por los bancos para ver, gente nos dice todo. ¿Pero para qué pide al banco? Si ya usted tiene los extractos bancarios, bueno, y si me está ocultando un préstamo que sacó el día anterior del cierre, puede pasar. Entonces yo cuando le mando la circular al banco le digo, bueno, las colocaciones, las inversiones, las cuentas a la vista, los préstamos, las garantías, los avales, los descuentos, todo lo que implica la operatoria del banco, todo pregunto. Porque puede ser que el ente me haya mostrado todo, puede ser que me haya mostrado una parte, pero el que es el banco me va a decir todo, el 100%. Los especialistas, con aquellos tasadores, con los que participaron en un revalúo, con, compañías de seguro, para ver si realmente está contenido en una responsabilidad civil o en un daño, en un robo, incendio y robo. Y cuando yo mando las circularizaciones, las puedo mandar con distintos formatos. Las puedo mandar directa o a ciegas, o sea, directa es cuando yo pongo la información en el pedido de informes, y digo, bueno, el cliente, no sé, la sociedad, le debe a usted tanta plata, ¿está de acuerdo sí o no? O sea, pongo el monto, llama directo. O si lo mando a ciegas es decir, bueno, díganos cuánto le debe la sociedad a su empresa, a ciegas, no pongo monto. Y hay otro formato que es de acuerdo, eso es de acuerdo al envío. De acuerdo a la respuesta, se llaman positivas cuando yo espero siempre respuesta de aquel que recibió la circularización, o sea, para decirme ok o para decirme no de acuerdo, siempre espero que me conteste, se llama positiva, que es la que usamos siempre todos. Y hay otro formato que se usa menos acá, que es la negativa, que es que le al tercero, que me conteste solo en caso de estar en desacuerdo. Que si está de acuerdo no me conteste nada. Esto es muy poco recomendable porque la verdad es que muchos no contestan porque no tienen ganas y no porque estén de acuerdo. Entonces, se usa menos. Acá tienen que seguir leyendo, ¿eh? No se queden solo con esto. Cuando nosotros aplicamos un procedimiento, nosotros tenemos que decir, bueno, a ver, vamos a suponer que vamos a utilizar la comparación del libro a ventas con las ventas, ¿no? Es el ejemplo. O en 12 meses el ejercicio, y voy a comparar la factura de venta con el IVA a ventas. Entonces, cuando yo llego al cliente, le digo, bueno, necesito ver las facturas de venta y los libros IVA a ventas. Y me dice, las facturas de venta son 1 millón de comprobantes y los libros de venta tienen 1 millón de registros.
Entonces ahí nosotros reculamos para atrás y decimos, bueno, a ver, organicémonos porque no podemos mirar 1 millón de comprobantes. Entonces, yo tengo métodos de selección de ítems que pueden ser todos o elegir ítems específicos. Yo, bueno, a ver, hice 2 ventas bien de uso, esos 2 los voy a elegir. De ese millón, hay 2 que son factura de bienes de uso. Esas las voy a mirar. Elijo específicamente esas por su calidad, por su visión. O me dicen, mira, tuvimos 5 ventas en todo el año, bueno, ¿qué ítem elijo? Elijo todos. Dame las 5 ventas, las miro todas. O hice 1 millón de ventas de bienes de cambio y 2 ventas de bienes de uso, bueno, las 2 de bienes de uso me las das y de las de bienes de cambio aplico muestreo. El muestreo es eso que tiene que ver con el criterio de selectividad, que es de elegir una porción de eso que voy a analizar, que en este caso facturas de venta, para, a partir del análisis específico de esa muestra, proyectarle al universo el resultado, proyectar el resultado a todo el universo. Eso es lo que significa hacer muestreo. Entonces, cuando yo diseñé el procedimiento, después tengo que decir, bueno, a ver, elegí circularizaciones. Bueno, pero pará, ¿y a quién voy a circularizar? Si tengo 100 proveedores, ¿mando a los 100? No. Tengo uno que es el de la materia prima principal. Ese lo elijo. Ese se llama ítem específico. A ese lo elijo. Ahora, de los 99 restantes, bueno, aplico muestreo. La técnica de muestreo es una técnica específica que hace que yo, de una población más o menos homogénea, elija algunos y los analice solamente a esos. Porque acuérdense, siempre debe respetarse el principio de costo-beneficio. Bien, ya terminamos con esta diapo. Entonces, nosotros después de la planificación y del diseño y de cómo voy a seleccionar, etcétera, directamente debo ejecutar esos procedimientos, o sea, llevarlos a cabo. ¿Para qué? Para, como conclusión, obtener evidencia o obtener prueba. Entonces, esta diapo repite un poco la primera, pero desde el momento de que acá ya no están en la planificación, sino que están en la reunión de elementos de juicio. Ya dejaron atrás la etapa de planificación donde hicimos, bueno, diseño estas pruebas de cumplimiento, estas pruebas sustantivas, en este momento, a este alcance, etcétera, etcétera, y paso a la reunión, que es voy y las hago. O sea, agarro el programa de trabajo y voy y lo hago. Etapa reunión de elementos de juicio. Bueno, esto no quiero andar en esto. Lo que es la NIA 500 es más o menos lo mismo que estuvimos viendo nosotros en cuanto al tipo de procedimientos, a los mundos esos de observar, confirmaciones con terceros, indagaciones, básicamente es el mismo, recálculo, reproceso, y las analíticas, que son las pruebas globales. Y también habla de que pueden elegirse todos una muestra o ítems específicos. Esto es para darlo un poco en el contexto de internacional y local. Bien, esto es las pautas para aplicar procedimientos. Y acá esto es muy importante. Ustedes tienen que saber que cuando diseñan el plan de trabajo, el programa de trabajo, ustedes plantean a prima facie una batería de procedimientos. Ahora, eso no quiere decir que si esos procedimientos no son satisfactorios o no pueden llevarse a cabo, vamos a suponer que mandamos 50 circularizaciones, pero por condiciones X, 25 no respondieron. ¿Qué voy a decir yo? Bueno, entonces si mi muestra era 50, pero hay 25 que no me responden, bueno, me quedo con los 25. No es esa la forma de razonar que debe tener un auditor, porque automáticamente, si toma esa decisión, transforma la muestra de 50 en una muestra de 25. Y si la muestra era de 50 porque el nivel de riesgo implicaba que la muestra era de 50, no podemos achicarla porque no me responden. ¿Qué hacemos? Si no me responden, los modifico, los reemplazo o los complemento con otros procedimientos alternativos. Entonces, circularicé a 50 proveedores, pero me contestaron 25. A los otros 25 que estaban en la muestra, en lugar de aplicar la técnica de circularización, y bueno, voy a ir a mirar las facturas, la cuenta corriente, voy a ir a...
se fue alguien de la sala, voy a ir a mirar la documentación de respaldo, los registros, los libros IVA compras de esos proveedores, donde están esas compras. Entonces, de esa manera, dejo de lado para esos 25 procedimientos de circularización, pero pongo otro procedimiento para suplantarlo, para reemplazarlo, ¿sí? Entonces, todos los procedimientos que están nombrados en la RT7, en la NIA 500, pueden ser reemplazados, suprimidos o modificados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el juicio del auditor es el que va a decir cuál es la evidencia suficiente para ese caso, para ese cliente y para ese componente. Bueno, no quiero seguir, bueno, acá sí tenemos, ustedes hicieron ya un práctico de muestreo que era bastante completo, que el práctico tiene un montón de conceptos acerca de por qué se usa uno u otro tipo de muestreo. Nosotros sabemos que hay dos tipos de muestreo, el de atributos, que es el de sí, no. Este lo usamos siempre para el control, o sea, yo digo, bueno, a ver, de estos 10 controles, tengo que responder sí, no, se cumplen. O sea, sí, no, pero no busco una medida cuantitativa. Yo no digo, bueno, a ver, ¿cuánto vale la cuenta caja? No, yo necesito que me digan, ¿hicieron el arqueo en enero? ¿Hicieron el arqueo en febrero? Sí, no. No estoy buscando medidas, sino situaciones o frecuencias de ocurrencia de un determinado evento. Entonces, hay dos mundos en el muestreo. Es aquel que utilizo como muestreo de atributos, que es decir, sí, no, cumple, no cumple, es la cruz o la no cruz, y el otro que es el muestreo de saldos, de operaciones, de variables, en el que yo voy a buscar el número que está en la factura. Entonces digo, bueno, elijo el comprobante número 500. ¿Por qué? Porque voy a ir a buscar el valor de ese comprobante para mirarlo contra el libro IVA ventas, ¿sí? Esa coincidencia de las transacciones entre el documento y el registro no lo voy a hacer para las millones de ventas que hubo en el ejercicio. Lo hago para una muestra de 100 operaciones. Entonces, ese lo hago con muestreo de variables, y en cambio, cuando yo voy a verificar el control interno del ente, lo voy a hacer con el muestreo de atributos, o que estima frecuencia de ocurrencia. El control opera o no opera. Esto lo estoy complementando un poco con lo que vieron en el práctico, si es que no quedó tan clara la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Y después, bueno, obviamente que como todo en la vida, tiene un riesgo, que es el riesgo del muestreo, que se desglosa en esta condición de rechazo incorrecto o aceptación incorrecta. O sea, dar algo por malo cuando es bueno, o dar algo por bueno cuando es malo. Este riesgo se va a minimizar en cuanto aumentemos el tamaño de la muestra y que la elijamos como una muestra representativa de ese universo. ¿Por qué digo representativa? Porque cuando los universos no son homogéneos, ustedes tienen que separarlos. Eso se llama estratificar. Se estratifica el universo para lograr dos subuniversos homogéneos entre sí. Homogéneo quiere decir que los componentes de ese universo tienen características que son similares entre sí y que permiten que yo, analizando uno, pueda proyectar en todos el resultado. Les voy a dar un ejemplo. ¿Para ustedes se comportan igual las ventas a un consumidor final en un mostrador de un comercio, de un corralón, que las ventas mayoristas que hace el corralón con las empresas? ¿Les parece que las listas de precios son las mismas, que las modalidades son las mismas, que los medios de facturación son los mismos, de cobro, etcétera? No. Entonces, no podemos tomar como un universo las ventas a consumidor final y mayorista todas juntas, porque tienen características diferentes. Entonces, separo ese universo en dos universos, estratifico. Como estoy quedando sin tiempo, quiero prever la posibilidad de que nos quedemos cortados. Estos son los tipos de métodos que se usan para seleccionar la muestra, que esto lo estuvieron viendo en el práctico, no quiero detenerme. Y ustedes saben que hay muestreos de criterio y muestreos estadísticos, que son uno más técnico, otro menos técnico, y hay métodos de selección que se habilitan para un tipo de muestreo y otros métodos. Y después los pasos. Esto lo pueden ver ustedes, esta parte.
Ustedes, según la RT37, pueden usar cualquiera de los dos tipos de muestreo, tanto el empírico o estadístico como el basado en probabilidades. Y con respecto a las ventajas y desventajas de cada uno, bueno, saben que uno es más técnico. Bueno, y todo el resto, digamos, tiene que ver con algunas cuestiones puntuales, como la verificación de saldos iniciales en una primera auditoría. Creo que acá termina. Y después están los procedimientos específicos del cierre, como la verificación de empresa en marcha, hechos posteriores, etc. Si quieren, la clase que viene nosotros podemos retomar un poco algunos puntos de esta particular filmina, que son procedimientos y evidencia, que ustedes la van a tener que volver a leer, porque si que tenemos el parcial en el medio, ustedes, la cabeza de ustedes hoy es medio una coctelera, y no es un tema como para dejarlo, digamos, de lado. Entonces, hagamos un primer abordaje hoy, la clase que viene seguimos, y de última reprogramamos, o tratamos de meter una clase adicional como para poder ponernos al día con los contenidos, ¿no? Sobre todo porque no quisiera dejar de lado un montón de procedimientos que están en este capítulo, que tienen que ver con lo que van a tener que utilizar después en los rubros. Bueno, yo dejaría la diapo acá. Lo que sí les voy a pedir es volverla a mirar la diapositiva, tanto esta de trabajo, y veamos, semana que poner, digamos, en algún punto con alguna asincrónica, o directamente agregar una clase sincrónica más si es que a ustedes les resulta más sincrónico. Esto podemos debatir Nos vamos a ver el miércoles, que no nos vamos a ver directamente, vamos a estar en el chat. Yo les voy a decir, el examen se va a abrir a las 13 horas, así que antes de esa hora no lo van a poder acceder porque es disponible, y van a tener para resolverlo les deseo hoy, háganlo en forma individual y concéntrense en ustedes y en lo que saben. Preguntas que si uno no las saben son 10 centavos de nota, así que elaborar, que es de desarrollo. Igual hay específico de cada pregunta, entiendo que lo ven cuando la contestan. Gracias, profe. No, Gracias. a ustedes por la atención, y el miércoles cualquier inconveniente que tienen me lo hablan por privado si son de conexión. Si son de interpretación, ponemos en el... Y ahora el chat. Ahí está. Antes que se vayan, porque si no lo voy a tener para el presente. Suerte, chicos, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Cuídense, buen fin de semana.